Aleluya, no hay nadie tan grande, tan fuerte, tan poderoso como tú, Jesús. Él está vivo porque Él ha resucitado de los muertos y hoy podemos alabarle con gozo en nuestros corazones. Vamos a alabar su nombre. Roto estaba mi corazón, pero su mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad, oh, oh. Aleluya, Él es fiel, Él está vivo. Vamos con gozo en nuestro corazón. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Dile. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad, oh, oh. Lábale, oh, oh. En Él somos libres. Él es poderoso para librarnos. Él ha resucitado y vive en nuestros corazones. En ti, soy libre, sé exaltado. En ti, soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad, oh, oh. Vamos a alabar su nombre. Él es el quien nos da vida y vida en abundancia. Aleluya, vamos con las palmas acá. Y me despierto con un motivo. Me despierto con un motivo. Caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre. En ti eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la
me guías en cada paso. Suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das, Jesús. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Y dile: como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Aleluya, tú nos das vida eterna. Amén. Iglesia del Chicó. Buenos días, amada familia. Qué bonito domingo tenemos hoy para honrar y glorificar el nombre de Dios. Llevamos ya 90 días de cuarentena, pero la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular del Chicó está viva, está honrando y alabando a nuestro Dios. Y en este momento yo te invito a que dispongas tu corazón y que oremos juntos para que este tiempo de exposición de la palabra también sea llena de la unción del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias porque tú estás en este momento entre nosotros. Gracias porque aunque no estamos juntos físicamente, estamos juntos en espíritu, estamos en coinonía, estamos en comunión contigo, Señor. Y gracias porque así como te hemos podido alabar y honrar tu nombre en esta mañana, también hoy podemos escuchar tu palabra y permitir que ella penetre hasta lo profundo de nuestros corazones y nos transforme y haga de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Te alabamos y te bendecimos, nos sometemos a ti y pedimos que tú nos guíes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis hermanos, y sí, hemos empezado en este culto dominical, esta enseñanza, justo con esta imagen que corresponde al enfoque que Dios nos ha dado en la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, el cual sigue vigente, porque saben, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, a pesar de las circunstancias adversas que podamos estar viviendo, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue en control y Dios nos ha dicho que es tiempo de hacer discípulos de Jesucristo para que lleven una vida de adoración, santidad, amor fraternal y servicio, y nosotros como Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular le obedecemos y hacemos lo que Él nos manda. Así que sí, en esta mañana de domingo queremos compartir un mensaje muy interesante y queremos iniciar por presentarlo con una letra que ha estado como de fama, y es esta letra R que usted está viendo ahí en su pantalla, porque sin duda alguna la R se ha puesto de moda, porque la R significa la resignificación, la revisión, la reinvención, el redimensionamiento. Bueno, se inventan muchas palabras con R, e incluso refiriéndose a la propia iglesia, también muchos están diciendo hay que repensar la iglesia, hay que redefinir la iglesia, hay que resignificar la iglesia. Y bueno, en cierto modo es verdad que tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Pero mientras yo oraba pidiéndole dirección a Dios,
para que me mostrara el mensaje que quería compartir con nosotros hoy, Él me habló de una R, pero de una R distinta. En realidad Él me habló de que era tiempo de regresar a la iglesia. El regreso a la iglesia se llama este mensaje. Y no me estoy refiriendo necesariamente a el regreso físico a este lugar, que a propósito estamos aquí porque gloria a Dios, tenemos un templo grandioso. Gloria a Dios, tenemos este lugar donde tenemos facilidades para hacer esta transmisión, para que sea excelente como Dios merece que hagamos las cosas. Pero saben, no, Dios no está hablando de regresar aquí simplemente. Porque Dios quiera que más temprano que tarde podamos estar de nuevo reunidos en este lugar, podamos estar de nuevo viéndonos aquí todos, pero no con tapabocas, no con guantes, ojalá pudiendo abrazarnos, pudiendo estar juntos, pudiendo compartir el tiempo que Dios quiere regalarnos como familia de Dios. Pero mientras eso sucede, Dios nos está llamando a un regreso, pero a su iglesia, un regreso al concepto de iglesia que Él tiene, un regreso a la visión de iglesia que Él tiene. Y por eso es que en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18, encontramos un texto muy interesante. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren que este es un pasaje muy conocido, de seguro lo hemos escuchado muchas veces, de seguro hemos escuchado predicaciones sobre él, pero también ha tenido muchas interpretaciones. De hecho, la imagen que vemos ahora en la pantalla es una imagen que nos muestra una de las interpretaciones, la tradicional del catolicismo, en la que el foco está puesto sobre Simón Pedro. Entonces, ellos piensan que cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba hablando del hombre Pedro, del hombre que había hecho una declaración que el mismo Jesús advierte que no fue por causa de él, sino porque Dios se lo reveló. Pero además es curioso porque unos versículos más adelante el mismo Jesús se refiere a Simón Pedro como Satanás. Sí, porque solo unos versículos después de que han tenido esta conversación, Jesús empieza a hablar sobre los sufrimientos, sobre las dificultades que va a tener, sobre la pasión, muerte y resurrección que va a tener que experimentar. Y Simón Pedro lo llama aparte y le dice: no, Jesús, tú no puedes exponerte a eso, tú no puedes sufrir tanto, cuidado. Y entonces Jesús lo mira y le dice: oye, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como Dios las ve. De manera que queda difícil creer que Jesús se refería a Pedro como la roca cuando solo unos minutos después le estaba llamando Satanás, porque no se trata de una persona, porque no se trata de que realmente la iglesia estuviera siendo fundada sobre una persona. Más bien, los cristianos reformados hemos creído que la iglesia, y quizá inspirados en la imagen que ahora tenemos en la pantalla, en la cual vemos simbólicamente que la iglesia se soporta sobre la roca de la declaración de Pedro. Es decir, no era sobre Pedro que se refería a Jesús cuando decía: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sino sobre la confesión que Pedro hacía, refiriéndose a que Cristo era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Salvador del mundo. Sobre esa roca Jesús dice: edificaré mi iglesia. Pero para ser honestos, existe también otra interpretación. Hay otros que creen que cuando Jesús habló de la roca se refería a esa roca que usted ve en la imagen, a esa cantera, esa especie de cantera que usted está viendo ahora, que corresponde a un sitio geográfico real que está ubicado al norte de Israel, en los bajos del monte Hermón, muy cerca a donde estaba la ciudad de Cesarea de Filipos. Porque versos antes de los que acabamos de leer, efectivamente la Biblia dice que Jesús estaba ahí en Cesarea de Filipos, cerca de Cesarea de Filipos. Y entonces quienes lo interpretan de esta manera piensan que Jesús, cuando dijo sobre esta roca, no estaba diciendo que era el fundamento, sino que estaba diciendo era que por encima de la roca, por encima de esa roca de adoración pagana, que además se llamaba la puerta del Hades, Jesús
edificaría una iglesia tan poderosa que ni siquiera el poder de la muerte podría destruirla. Es entonces cuando vemos que cualquiera que sea la interpretación que uno quisiera escoger, por supuesto, yo me alineo con la reformada, con la segunda, que se trata de la declaración de Pedro. Pero si ponemos el foco en que Jesús se refirió fue a mi iglesia, no a un templo. La palabra en griego que utiliza Jesús es eclesía, y eclesía no significaba una edificación, significaba una asamblea de personas. Y él dijo, mi eclesía, mi asamblea de gente, a esa es la que yo estoy edificando este día. La estoy edificando, sí, yo creo que sobre la confesión de Pedro, sobre el reconocimiento de que Cristo, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero más allá, Jesús agrega, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la haré poderosa más allá de la muerte. Será una iglesia inmortal. Y saben, si vemos el siguiente pasaje, en el cual podemos notar cómo la iglesia desde sus orígenes ha experimentado retos. Y Saulo consentía en su muerte. Estamos en Hechos capítulo 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y mire lo que dice el versículo 4 que tenemos allí resaltado. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Miren, no es la primera vez que la iglesia está experimentando dificultades. Sé que muchas iglesias están padeciendo dificultades, sobre todo aquellas que han centrado su pastoral en magnos eventos, en infraestructura pesada y costosa, están viéndose retados por esta nueva situación que nos ha planteado el COVID-19. Pero saben, esta iglesia nació para vencer. Esta iglesia es una que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero saben, es una iglesia que desde su origen ha experimentado la persecución. No había pasado mucho tiempo desde que la gran predicación de Pedro había llevado a miles a aceptar el evangelio de Cristo. Había hecho que la iglesia no creciera de 10 o de 100, sino de miles en miles. Que vivieran un tiempo grandiosísimo, como lo vemos en los primeros capítulos del libro de Hechos. Pero, muy poco tiempo después, ahora un tal Saulo de Tarso empezó a hacer estragos. Y la iglesia fue desparramada, fue sacada, fue incomodada, fue agredida. Pero la respuesta de la iglesia fue, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué inspirador resulta pensar que cuando las circunstancias quieren convertirnos en víctimas, la iglesia elige ser protagonista de la historia que Dios ha escrito. Pero sigamos viendo, porque sí, el mensaje de hoy es que la iglesia debe regresar, pero no a los templos necesariamente, no a los lugares físicos. La iglesia tiene que regresar al modelo que Jesús planteó, a la iglesia que Jesús concibió en aquel lugar cerca de Cesarea de Filipos, cuando dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero para eso tenemos que entender en primer lugar que hay una diferencia enorme entre iglesia y templo. Y es que para nosotros es difícil, porque sí, nosotros usamos indistintamente la palabra iglesia para referirnos a este lugar como para referirnos a la congregación de los creyentes. De manera indiferente hablamos de la iglesia blanca que queda allá en la esquina. Y también decimos la iglesia que hoy está reunida para recibir la palabra de Dios a través de estos medios virtuales. Pero en el origen no fue así. Cuando Jesús, en Mateo 24, como lo ves tú en la pantalla, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y ahí puedes ver abajo la imagen del templo. Era una obra primorosa. Cualquier judío, si tú y yo hubiéramos estado allí, nos sentiríamos orgullosos de esa obra arquitectónica que ellos tenían. Pero Jesús, entendiendo como Dios ve, veía que eso no era lo importante. Por eso les dice sin ningún reparo, ¿saben qué? Esto no va a quedar ni piedra sobre piedra. Esto no es lo importante. Y clarísimo, la palabra que él usa allí es muy distinta a eclesía. Esto es templo, es distinto a la congregación. Esto es distinto a la palabra que se asocia en el hebreo con la congregación del pueblo de Israel. Por eso tenemos que distinguir que aunque amemos este lugar, aunque estemos agradecidos con este espacio que Dios nos ha regalado y en el que por años hemos podido honrarle y alabarle y en el que por años hemos visto su poder y su gloria, esto no es la iglesia. Esto no es en donde Cristo quiere que nosotros nos entendamos. Esto no es por lo que Cristo murió en la cruz del Calvario. Esto no es realmente lo que tiene significado. Quizá, como lo dijo en el primer siglo, es posible que un día aquí no quede piedra sobre piedra, pero en cambio la iglesia prevalecerá. Y sigue diciendo también en Juan capítulo 2, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Vemos aquí como otras palabras que podrían traducirse a nuestro idioma como santuario, como templo, son distintas a lo que es la palabra iglesia. Es decir, así como Jesús se refería a su propio cuerpo, así como los fariseos pensaban en las piedras de aquel templo, estaba claro para todos ellos en aquel tiempo que la iglesia era otra cosa, que la iglesia éramos tú y yo, que la iglesia es tu familia que está allí reunida escuchando este mensaje, que la iglesia pueden ser tus vecinos o tus familiares si tú te animas a llevarles el mensaje del evangelio. Porque lo segundo que podemos conversar hoy es que para volver a la iglesia, para regresar a la iglesia que Jesús concibió y por la que Él murió, es necesario entender que la iglesia tiene una misión. Y esa misión tiene que ver en primer lugar con predicar y enseñar su palabra. De hecho, Marcos capítulo 16, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Miren, en esta versión de la Gran Comisión que está en el Evangelio de Marcos, vemos un énfasis importante en que la iglesia está llamada a enseñar y predicar. Y este es un acto de proclamación, este es un acto de levantar la voz y declarar la verdad de Dios, declarar que Cristo es el Señor, declarar que hay en Él perdón de pecados. Pero es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Es como en la antigüedad, aquel hombre que en el nombre del rey se levantaba en la plaza pública y con voz de trueno leía un edicto del rey. Eso tenemos que hacer en público. ¿Qué hicieron los primeros apóstoles? Salieron a las plazas, salieron a las calles, proclamaron. Claro, hoy no podemos salir a las calles. Hoy no podemos salir a las plazas, hoy no podemos venir a nuestro templo, pero tenemos una gran plaza mundial que gracias a esos dispositivos inteligentes con los que contamos, podemos proclamar, podemos enseñar, podemos declarar que Él es Señor, podemos cumplir el llamado que la Escritura también en el Evangelio de Lucas nos muestra. También está narrando, esta es otra versión de la misma Gran Comisión, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso está en Lucas 24, y importante el enfoque: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, estamos llamados como iglesia a predicar y enseñar. ¿Qué vamos a predicar y enseñar? Bueno, en el nombre de Jesús, 2 cosas: arrepentimiento
y perdón de pecados. Y es importante, y quiero detenerme aquí un momento, porque en realidad vivimos tiempos en los cuales entre los creyentes pareciera que tuviéramos la necesidad de escoger entre o estar en el extremo de una gracia mal interpretada, en la que no importa nada más y Dios ama a pesar de que no nos arrepintamos, ni tampoco en el otro extremo de un juicio sin condiciones, sin oportunidades, que solamente trae angustia, dolor, sino que, como lo dice el Evangelio de Lucas, estamos llamados a predicar que hay perdón de pecados, pero que hay que tener arrepentimiento. Es el Evangelio completo el que estamos llamados a enseñar. Pero también el libro de los Hechos pone su énfasis: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí nos enfocamos en que tenemos que dar testimonio, que nuestra enseñanza y nuestra predicación no es solo con palabras, sino es con el resultado de una vida que honra a Dios. Por supuesto que Dios está como el Padre amoroso esperando a que el Hijo pródigo regrese, pero el Hijo pródigo tiene que tomar la iniciativa de regresar. El Hijo pródigo tiene que arrepentirse y no solamente quedarse con la imagen congelada de ese encuentro, sino que tiene que llegar a su casa a ocupar el lugar que le corresponde, a ser el hijo de ese Padre. Claro que es cierto que Jesús está listo para decir: yo tampoco te condeno, como le dijo a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Pero también es cierto que Jesús le dijo: vete y no peques más. Necesitamos un testimonio vivo y real que respalde la enseñanza y la predicación como primer elemento de la misión de la iglesia. Pero también la iglesia tiene una segunda misión y tiene que ver con hacer discípulos, como lo dice Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el énfasis está en ir y hacer discípulos. Está en que realmente no solamente hagamos una proclamación de la palabra, como que no sea solo desde una vía en la que nosotros hablamos de la verdad, sino que haya un resultado que tiene que ver con esas otras dos palabras que acabamos de resaltar. Por un lado, con bautizarlos, pero bautizarlos tiene que ver con una declaración pública. No se puede ser un seguidor de Jesús si no he tomado el paso de públicamente reconocerlo. O dicho de otra manera, predicamos y enseñamos, pero no hacemos discípulos hasta cuando quienes escuchan la predicación y la enseñanza no se disponen a públicamente reconocer su vinculación con Jesús. Pero eso lo logramos cuando enseñamos, cuando les guiamos a ellos y ellos empiezan a hacer realidad en su vida aquellas cosas que Jesús enseñó. De manera pues que el segundo aspecto de la misión de nuestra iglesia, relevante en estos tiempos, tiene que ver con el hacer discípulos, que por supuesto podemos seguir haciendo. Por supuesto que podemos seguir siendo discipulados y discipulando. Podemos seguir aprovechando cada espacio que nuestra iglesia nos ofrece. Podemos hacer de nuestra casa un lugar de discipulado. Podemos hacer de nuestras visitas virtuales con nuestros amigos y familiares espacios de discipulado, para que podamos seguir siendo esa iglesia por la que Jesús vino y por la que dio todo en aquella cruz del Calvario. Pero también podemos ver que hay un tercer aspecto que tiene que ver con la misión de la iglesia, y este tiene que ver con la comunión. Tal como lo vemos en Hechos capítulo 2, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y aquí resaltamos la palabra comunión, porque vemos que esa palabra comunión significa koinonía, tal como lo escribimos ahí en la presentación. Koinonía tiene que ver con
ese compañerismo, con esa relación de compartir, de poner en común las cosas. Pero también es preciso en esta oportunidad aclarar que esta coinonía no se limita a un compañerismo humanamente hablando. De hecho, en 1 de Juan, capítulo 1, vemos cómo esta coinonía, esta comunión se caracteriza porque proviene o que sucede entre gente que tiene una comunión con Dios. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, la diferencia que hay entre un club social y una iglesia es que en un club social hay compañerismo, pero en la iglesia hay comunión, hay coinonía, que incluye el compañerismo, pero que resulta de gente que está en una relación correcta con Dios, que está viviendo en la luz de Jesús, que está caminando en hacer su voluntad. No estoy hablando de gente perfecta, porque somos imperfectos, pero estoy hablando de gente comprometida con la santificación en sus vidas. Y eso es lo que debe proveer la iglesia. Y es por eso que en estos tiempos podemos tener la oportunidad de tener coinonía. Podemos tener la oportunidad de tener una relación correcta con Dios para relacionarnos con nuestros hermanos, para romper los paradigmas de tener una reunión cada domingo y solamente vernos en el culto y decirnos cómo estás y sonreír. Para que cualquier día de la semana podamos estar en contacto, podamos compartir tiempo, podamos compartir nuestras luchas y dificultades, podamos convertirnos en socios de oración, podamos convertirnos en personas que invocan el nombre del Señor y experimentan su presencia, como Él lo dijo, que donde 2 o 3 se reunieran en su nombre, ahí estaría Él. La iglesia de hoy, la iglesia de Jesús, la iglesia a la que tenemos que regresar, es una que practica la comunión. Pero hay más. La misión de la iglesia también tiene que ver con que es un espacio para la alabanza y la adoración, para la genuina alabanza y adoración. De hecho, Juan capítulo 4 nos recuerda aquel pasaje en el que Jesús está teniendo una conversación con la mujer samaritana y ella trae a mención el problema de dónde adorar. Y entonces ella decía, mire, nosotros creemos que es aquí, pero ustedes dicen que es allá. Y Jesús le dice, mire, hija, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Miren, la iglesia de la que hablaba Jesús en Mateo 16. La iglesia a la que Él nos está invitando a regresar es una que nos provee espacios como el que acabamos de tener, en el que podemos desde la sala de nuestra casa, desde nuestro cuarto, desde la terraza, desde el lugar donde estemos, ser esos adoradores que le adoran en espíritu y verdad, porque no se trata de un lugar. Gracias por la tecnología, gracias Dios por las personas que con tal diligencia preparan un tiempo de alabanza para guiarnos como este que hemos tenido, pero Señor, lo que importa es nuestro corazón delante de ti. Y ese es el espacio que la iglesia de este tiempo, la iglesia a la que Dios nos está llamando a regresar, debe proveer, en donde el centro de adoración, donde lo más importante es Él. Como lo dice Hebreos capítulo 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sí, la iglesia a la que debemos regresar, sí, la iglesia por la que murió Jesús, es un lugar donde esto sucede, donde tu ofrenda puede ser traída. Pero hay más, la misión de la iglesia tiene que ver con las misiones. Y aquí quiero referirme otra vez a Mateo 28, pero en esta oportunidad el énfasis puesto a que es a todas las naciones. Es interesante y miren, yo he meditado y no quiero ponerle un tinte escatológico necesariamente a esta enseñanza, pero es verdad que en ningún tiempo como en el actual estamos viendo un contexto
como para el cumplimiento de todas las profecías que fueron dadas por el apóstol Juan en el Apocalipsis, o por el mismo Jesús en los Evangelios, o por el apóstol Pablo en algunas epístolas, o por el profeta Daniel. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido las piezas tan fácilmente encajables para que los eventos globales de los que hablaban los profetas y el mismo Jesús se cumpliesen. Por eso, cuando vemos la Gran Comisión y vemos este mensaje a todas las naciones, vemos que es cada vez más real. Y yo sí creo que producto de esta nueva persecución, de esta nueva prueba, de este nuevo desafío de la iglesia, se levantará un movimiento misionero sin precedentes, con el cual el evangelio será llevado a todos los lugares de la tierra. Sí, es que ya no necesitas pasaporte, ya no necesitas visa, ya no necesitas un boleto de avión, necesitas un smartphone, necesitas una computadora con acceso a internet y puedes ir al lugar que sea necesario, a todas las naciones. Y claro, ahora alguien me va a decir, sí, pues yo puedo ir a la China, pero es que no sé hablar chino, ni hace falta tampoco. Muchos chinos hoy en día hablan español, porque ellos han aprendido a hablar muchos lenguajes occidentales por el interés comercial que han desarrollado durante las últimas décadas. Pero esos mismos chinos que hablan español pueden ser alcanzados por tu predicación, pueden ser llevados a los pies de Cristo y ellos se encargarán luego de extender el evangelio en su propia lengua. Tenemos una oportunidad sin precedentes de cumplir la misión de la iglesia en este tiempo en cuanto a las misiones. Y fíjate lo que dice Hechos capítulo 1. Dice, y hasta lo último de la tierra, hoy más que nunca es posible alcanzarlo. Está en nuestras manos. Dios lo está poniendo. La verdadera iglesia responderá como la iglesia del siglo I, cuando era esparcida, cuando era dispersada, cuando era agredida. Ella respondió con expandir el evangelio a todo lugar conocido. Pero si seguimos adelante, podemos ver que también ese mismo contexto de Hechos, ahora capítulo 11, nos puede hablar claro. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, quienes habían sido víctimas se convirtieron en protagonistas, porque dice que hubo la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense, había una limitación, en este caso de carácter cultural, pero así como puede ser idiomática. Pero miren lo que sigue diciendo, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. No cabe duda que estamos en el tiempo de la oportunidad para extender el evangelio. Estamos en el tiempo en el que la iglesia puede ser relevante en el contexto de las misiones. Pero no solo eso, la misión de la iglesia tiene aún más. La misión de la iglesia incluye la obra social. Porque Jesús lo dijo, Mateo 25, citando las palabras de Jesús, dice, y cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Sí, Jesús llamó a su iglesia a extender misericordia, generosidad, expresar el amor de Dios. Pero no solo él, también el apóstol Santiago en su carta hace énfasis en ello y dice en el capítulo 2, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en este aspecto, el llamado que vemos es que definitivamente tenemos que evidenciar, respaldar todos esos otros aspectos de la misión de Dios con los actos de misericordia que representan la obra social. Pero hay más. Realmente la Biblia nos habla de que en el Evangelio de Mateo, el mismo Jesús nos invita en Mateo capítulo 5 a que alumbre
nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El propósito de las buenas obras no es mi gloria. El propósito de las buenas obras no es que yo resulte alabado o que la institución eclesiástica resulte alabada, es que nuestro Padre Celestial sea reconocido. De manera que cumpliendo la misión, estamos llamados a regresar a la iglesia, a cumplir esta misión, a cumplir estos aspectos de esta misión. ¿Cuántas oportunidades tenemos hoy de expresar el amor de Dios a los necesitados? A personas que hoy están en graves dificultades, en todos los estratos de la sociedad. Allí hay alguien que necesita recibir del amor de Dios a través de nosotros, que será seguramente la puerta para que ellos puedan conocer y glorificar a nuestro Dios. Y terminamos esta enseñanza con un tercer aspecto importante para regresar a la iglesia de Jesús, y es poder entendernos como la iglesia que es la novia de Cristo. Porque miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19, esto es el puro final de la Biblia, este es el puro final de los tiempos. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Saben? Nosotros podemos estar tranquilos, porque aunque la tierra se estremezca, aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, nosotros podemos estar en paz, porque Él lo dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque ya sabemos el final de la historia, lo acabamos de leer. Es un final gozoso, es un final en el cual tú y yo estamos invitados a las bodas del Cordero. Sí, podemos tener retos y dificultades. Sí, puede darnos dolor no estar reunidos en este lugar físico. Pero ¿y para qué? Si tenemos lo grandioso, si tenemos a la iglesia de Dios ahí donde tú estás, si podemos abrir nuestro corazón a nuestra familia para que allí se predique, se disipule, se tenga comunión, se alabe y se adore el nombre del Señor, se pueda hacer obras de amor, para que allí puedan hacer las misiones. Hoy estamos llamados a regresar, no aquí, al concepto de Jesús, a ser la iglesia por la que Él vino y lo entregó todo en la cruz, a ser la iglesia que se prepara a través de su santificación para vestirse de ese lino limpio, fino y reluciente, para estar adecuada para su segunda venida. Así que, hermano, hermana mía, te invito a cerrar tus ojos y a disponer tu corazón para entregar este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado hoy. Una vez más, tú has reunido a tu iglesia sin necesidad de templos. Tú has provisto la oportunidad para que nuestros hogares sean el templo, para que nuestras vidas realmente sean tu templo, para que tu nombre sea glorificado. Gracias por revelarnos tu visión acerca de lo que es la iglesia en este tiempo. Ayúdanos a entenderlo cada vez más. Ayúdanos a apropiarlo y a vivir conforme a esta palabra que tú nos has dado. A hacer que la iglesia viva en nosotros. Que proclamemos y prediquemos. Que hagamos discípulos. Que podamos vivir en comunión. Que podamos, Señor, alabar y honrar tu nombre en medio de este ambiente en el que vivimos. Señor, que podamos con toda claridad extender tu palabra hasta lo último de la tierra, que podamos mostrar tu amor a quienes tanto lo necesitan. Gracias te damos y entregamos este tiempo en tus manos y pedimos que te sigas glorificando entre nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo. Te alabamos, Señor. Eres
quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Te adoramos, Jesús. Transfórmanos a tu imagen y semejanza. Dile, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oramos. Ahora dile, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria te veo yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Exaltamos, Señor, aleluya. Iglesia del Chicó. Amada familia, muy buenos días. Es un gozo el poder saludarles en esta mañana y es nuestro deseo y oración de que Dios esté dándoles salud y proveyendo para todas sus necesidades. Entendemos que sean bastantes las situaciones difíciles, pero sabemos que nuestro eterno y buen proveedor estará con nosotros siempre. Quiero agradecerles también a aquellos que han tenido a bien unirse a nosotros en estos tiempos de ayuno y oración en favor de mi hija Adriana. Y pues paso a leerles una comunicación que me ha encomendado leer la presidencia y el consejo directivo y que dice así: Bogotá, junio 13 de 2020. Señores, Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, Chicó, Bogotá. Amados hermanos, la presente tiene como objetivo comunicarles que el Consejo Directivo de la Iglesia en mención, reunido el 12 de junio, nombró como pastor principal de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en Cartagena a Julio Guzmán Fawcett, cargo que asumirá desde el 1 de agosto del presente año.
El pastor Julio Guzmán llegó a la iglesia del Chicó en enero del año del 2013 para asumir el cargo de pastor asistente, donde desempeñó en los ministerios de alabanza, misiones, evangelismo, en la parte administrativa de la iglesia y como coordinador del equipo de medios audiovisuales. El consejo directivo y esta presidencia ruegan al Señor, dueño de la obra, que derrame unción sobre el pastor principal del Chicó, Ricardo Castillo, y su equipo de colaboradores, para que puedan seguir ejerciendo y cubriendo con la dirección del Espíritu Santo las responsabilidades que deja el pastor Julio. Invitamos a la congregación a sostener en oración a la familia Guzmán Schoff para que su ministerio sea fructífero y direccionado por el Espíritu Santo. Asimismo, a expresar amor y honra a esta pareja que ha trabajado con diligencia y esmero durante 7 años en la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular Chicó, sirviendo juntos al Señor Jesucristo. Nidian Esther Estrada Contreras, presidente. Estas son a veces un poco difíciles de dar, noticias complejas de dar, pero pues se nos invita a honrarles y pues por supuesto también a que oremos por ellos, que oremos por nuestras iglesias, que oremos obvio por la denominación, la presidencia y el mismo consejo directivo. Y voy a invitarles, hermanos, a que juntos nos unamos en esa oración. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, nosotros sabemos, Señor, que tú nos amas y que eres el Señor y dueño de la iglesia. Creemos, Señor, lo que dice la Escritura. Y la Escritura, Señor, dice de que nosotros somos una familia en ti, una familia en Dios, que somos una casa que ha sido edificada sobre los fundamentos de los profetas, de los apóstoles, que somos una casa en la cual Jesucristo es la piedra principal y que nosotros estamos agregados a ella. Dice la Escritura de que este mismo Señor Jesucristo, quien da dones a los hombres, ha constituido a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación de la obra, para que todos lleguemos a la medida de Jesucristo mismo. Y nosotros hoy queremos dar gracias, Señor, porque a lo largo de estos 7 años pudimos contar, Señor, en esta iglesia con el privilegio de tener a los pastores Guzmán entre nosotros, edificando, Señor, tu obra, perfeccionando a los santos en la obra de ministerio, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas vidas. Pedimos, Señor, que tú les tengas con bien, Señor, que puedan seguir desarrollándose como seres humanos, como matrimonio, como pareja, familia, Señor, y pues por supuesto, Señor, que el ministerio que ahora les has encomendado como pastor principal en la iglesia en Cartagena sea un ministerio, Señor, fructífero, así como, Señor, fue de gran bendición para nosotros en Chico, Bogotá, lo sea también, Señor, para la iglesia de Cartagena, Padre. Nosotros, Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por sus vidas. Los encomendamos, Señor, a ti. Y Dios, también queremos colocar, Señor, en tus preciosas manos al consejo directivo de la iglesia, a nuestra presidente, Señor, pidiéndote, Dios, que seas tú, Señor, guiando sus pasos, las decisiones que toman, Señor, y que todo redunde, Señor, en beneficio de esta tu iglesia, Señor. También, Dios, estamos pidiendo, Señor, que tu gracia sea derramada, Señor, sobre nosotros aquí en la iglesia de Chicó, el staff pastoral, Señor, que queda, que, Señor, también nos des la posibilidad de hacer las mejores decisiones, Dios, para que todos sigamos, Señor, haciendo tu preciosa voluntad, Señor, y viendo crecer tu reino, extenderse tu reino, Señor, sobre la tierra, sobre esta ciudad, Señor, en particular, Padre. Muchas gracias, Dios, porque tú has permitido, Señor, que nosotros podamos estar juntos, unidos, Señor, unánimes, trabajando en el mismo propósito, Señor, y porque tú seguirás teniendo, Señor, cuidado de tu iglesia, Señor, en el tiempo por venir, que no dudamos, Señor, será un tiempo difícil, pero también, Señor, no dudamos, tú estarás con nosotros todos los días, Señor, hasta el final. Gracias, Padre, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, resta decirles de que ahora que terminemos el servicio, también escuela dominical hacia las 12:30, les quiero hacer una invitación a las personas que quieran compartir un poco sobre este particular y que quieran quizás charlar algo con el pastor Julio. Estaremos nosotros reunidos en Zoom, estaremos enviando un link
a la iglesia de Chicó, al chat de la iglesia de Chicó, pero también por los otros chats que usamos. Y entonces hacia las 12:30 estaremos conectados. Y entre tanto, quienes no se conecten, pues igual, que Dios les bendiga y una feliz semana para todos. Dios nos guarda. Iglesia del Chicó. Te invitamos a conectarte con nosotros y participar de los diferentes tiempos programados en el transcurso de la semana a través de la web. Vitamina Espiritual, una dosis de alimento espiritual los días lunes, martes, jueves, viernes y sábado a las 12 del mediodía. Tiempo de compartir lo que estás haciendo en Exprésate, lunes y jueves a las 8 de la noche. Tiempo de ayuno y clamor en oración, miércoles a las 10 de la mañana. Tiempo de adoración en familia ICCC Chicó, los días viernes a las 8 de la noche. Joven, no dejes de participar con tu grupo de afinidad los días sábados. Zona de conexión 3:30 de la tarde. Layup 5 de la tarde. Nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana. Simultáneamente por nuestra fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. Gracias por tu fidelidad a Dios en tus diezmos y ofrendas. El Señor nuestro Dios te multiplique. Para recibir la información completa sobre este tema, dirígete a nuestra página web iglesiadelchico.com y da clic en el botón Donaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como Iglesia del Chicó. ¡Hola, citos! ¡Hola, citas! Hoy quiero invitarte a un evento muy especial. Tendremos nuestra OSI Pijamada. Aprenderemos y alabaremos. Cocinaremos en familia. Crearemos con nuestras propias manos. El domingo 28 de junio a las 7 de la noche te esperamos. Trae tu pijama favorita. Inscríbete en www.iglesiadelchico.com. El servicio aún no termina. Nos vamos para la escuela dominical. Conéctate con tus padres. Ten presente estos códigos según tu edad. Ingresa a classroom.google.com y nos vemos dentro. Bienvenido a la escuela dominical.